He did not deserve to be reduced to a headline of a Mexican man shot and killed by ICE. Illegal immigrants, they're not supposed to be here. Hay cifras que dejan de ser estadísticas para convertirse en una advertencia. 4 personas muertas en apenas 10 días durante operativos o bien bajo custodia migratoria en los Estados Unidos. Hechos que no son aislados. Son señales de un sistema que se ha acostumbrado ya a ejercer la fuerza sin tener que rendir cuentas. Primero fue Lorenzo Salgado Araujo, trabajador mexicano de la construcción con casi 4 décadas viviendo en los Estados Unidos. Salió rumbo a su casa en Houston y terminó muerto por disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio. Tras el caso de Lorenzo vino el de Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de apenas 26 años abatido por agentes del ICE en Maine cuando se dirigía a su trabajo. Las autoridades alegaron que utilizó su vehículo como arma. Testigos y familiares sostienen que intentó detenerse y que además ni siquiera era la persona que buscaban los agentes. Días después murió atropellado en Florida un mexicano de también apenas 26 años mientras huía de un operativo migratorio del ICE. Otro episodio que volvió a poner bajo escrutinio las tácticas de la agencia y el costo humano de las redadas. Y la lista continuó con Jesús Manuel Arenas Silva, un venezolano de 45 años que falleció bajo custodia del ICE durante un traslado entre centros de detención en Georgia. Su muerte elevó nuevamente las alarmas sobre las condiciones de detención y el aumento de fallecimientos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Por estos 4 fallecimientos en 10 días deben verse como algo más que una sucesión de tragedias. Son el reflejo de un modelo de gobierno basado en el miedo, la criminalización del migrante y la concentración del poder en agencias que operan con escasa supervisión. Esta semana la indignación por estos asesinatos a manos del ICE relacionados con operativos o bien bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha desatado una ola de protestas en los Estados Unidos. Houston y Maine han sido el epicentro de las movilizaciones, pero este sábado las manifestaciones se extendieron a distintas ciudades del país para exigir justicia por los 4 migrantes fallecidos. Durante la semana, familiares, amigos, activistas y miembros también de la comunidad instalaron memoriales, vigilias y marchas en honor a las víctimas. Entre consignas, flores y pancartas contra el ICE, los manifestantes aseguraron que mantendrán las movilizaciones hasta que se esclarezcan los casos y se finquen responsabilidades por las muertes recientes. The Trump administration and what these ICE agents want us to feel is that we don't have power. They're using their guns, they're using their authority to do that. Susan Collins got to go. You know, ICE is acting as judge, jury, and executioner, and they're not even allowing the proper judicial process to go through, and this is unacceptable. ICE is
getting funded our public money to the tune of billions of dollars. They tripled the budget this year, and they continue to carry out terror against immigrants. And so the concern is that ICE needs to stop their reign of terror. Y la política migratoria de Donald Trump empieza ya a chocar con el pulso social de los Estados Unidos. Una encuesta reciente de The Washington Post de Ipsos revela que el 61% de los estadounidenses rechaza su política migratoria, mientras 66% de los hispanos desaprueba su gestión. Trump convirtió la migración en un espectáculo político, pero el miedo ya no solo golpea a las comunidades migrantes, también erosiona el respaldo ciudadano popular. Cuando una mayoría rechaza la política y las víctimas se acumulan, el problema deja de ser electoral, se convierte en una profunda crisis de legitimidad. A pesar de los recientes casos de los migrantes asesinados durante operativos migratorios, el Departamento de Seguridad Nacional difundió un comunicado en el que justificó y centró la atención en los ataques contra sus agentes, responsabilizando así a los gobiernos santuario de alimentar la violencia. La dependencia aseguró que los ataques con vehículos contra personal del ICE y la patrulla fronteriza aumentaron supuestamente 3.300% y exigió a gobernadores, alcaldes y legisladores moderar su discurso contra los operativos migratorios. Para sustentar su postura, el Departamento de Seguridad Nacional retomó declaraciones de políticos demócratas críticos del ICE y presentó una relación de casos en los que, según su versión, migrantes embistieron vehículos de agentes federales durante intentos de evadir su detención. Y la ofensiva en contra de los migrantes continúa. El Servicio de Control de Aduanas informó que detuvo a 238 migrantes en un solo día en el Valle del Río Grande, siendo la cifra más alta registrada en esta zona fronteriza con México. El operativo se desarrolló en el área de Harlingen, donde la Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE tiene jurisdicción sobre 14 condados del sur de Texas. La agencia señaló que este resultado, presumiéndolo, marca un hito en sus operativos en la región y aseguró que las detenciones estuvieron dirigidas a migrantes con antecedentes penales. Sin embargo, no informó en qué fecha se alcanzó este récord. No obstante, activistas han denunciado que estos operativos también han alcanzado a migrantes sin antecedentes penales. Uno de los casos más recientes fue el de una monja, por ejemplo, nigeriana, detenida a finales de junio en McAllen mientras se dirigía a una misa. Y en el mismo estado de Texas, entre agosto del año pasado y marzo de este año, el centro de detención Camp East Montana en Fort Bliss deportó a 1.358 migrantes. De acuerdo con Human Rights Watch, el 99% fue enviado a México y el 1% solamente restante a Honduras. Las cifras forman parte de un informe elaborado por Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que documenta diversos abusos en contra de las personas recluidas en este centro. Entre los hallazgos señalan agresiones físicas, falta de atención médica, condiciones de hacinamiento y prácticas de deportación coercitivas. El documento, basado en entrevistas a 80 personas y en la revisión de investigaciones oficiales, advierte que algunos casos podrían constituir desaparición forzada, por ejemplo, debido a que familiares y abogados desconocían el paradero de los migrantes tras su detención. Lorenzo Salgado Araujo, que Dios te tenga en su gloria. El martes 7 de julio quedará en la memoria. El pueblo llora tu partida, pero luchará por tu honra. Y me da mucho gusto enlazarme con Óscar Chacón, asesor de Alianza Américas. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido a TV Migrante Informa. Al contrario, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Óscar, ¿qué primer balance haces justamente en un momento tan delicado como el que estamos viendo frente a estas detenciones y operativos? Hay que entenderla como el momento de más alto nivel en la guerra en contra de las personas migrantes, que se ha venido librando francamente ya por varias décadas. Lo que pasa que ha sido una guerra, vamos a decir, de baja intensidad y con frecuencia de bajo perfil, pero no de bajo costo en cuanto a costo social.
es decir, las deportaciones, las detenciones, las muertes en los centros de detención, las muertes en la frontera, son todos factores que han venido acumulándose, repito, por varias décadas. Pero esta segunda administración Trump busca situarse como la máxima expresión de este tipo de ataque en contra de las personas extranjeras. Y es importante entender, la ley vigente, la ley de inmigración actual, es una ley que realmente le da enorme latitud a la policía migratoria, a la patrulla fronteriza, para actuar con grados de impunidad que son preocupantes porque no hay suficientes mecanismos de control. Y es claro de que aun cuando este gobierno se ha comprometido posterior a los episodios sucedidos en Minnesota, la muerte de Alex Pretty, de René Good, de equipar a toda la policía migratoria con cámaras, a pesar de tener decenas de miles de millones de dólares a su disposición, no lo han hecho. Y entonces lo que hay que destacar es que los asesinatos recientes, el número que va creciendo de personas que mueren mientras están en detención, con frecuencia en cárceles privadas, pagadas por el gobierno federal, es decir, con los impuestos nuestros, van acumulándose. Y es muy obvio que hay un discurso que busca darle respaldo político a la policía migratoria, y el ejemplo más reciente de esto es cuando sucedieron precisamente los hechos en Minnesota. El vicepresidente J.D. Vance declara que la policía migratoria goza de plena impunidad. Y él decía plena inmunidad, ¿verdad? Pero en realidad hay que entenderlo como impunidad, en cuanto a que no deben temer las implicaciones legales, jurídicas de sus acciones, lo cual es absolutamente falso. O sea, nadie está por encima de la ley, ni un agente de policía, ni un agente de la policía migratoria puede atribuirse facultades como las que hemos visto a pleno despliegue, tanto con el asesinato en Houston como el más reciente en Maine, porque son definitivamente asesinatos. Y estas personas que apretaron el gatillo deberían de pagar, deberían de terminar en cárcel por haber hecho cosas que son simple y sencillamente inaceptables en cualquier país que se quiere autodenominar democracia. Oscar, vemos posturas como la del político Abdul El-Sayed, demócrata, quien asegura que el ICE es prácticamente una fuerza paramilitar. ¿Qué opinas de esta postura? Mira, el candidato senatorial Abdul El-Sayed, que se perfila como potencial ganador de las primarias en el estado de Michigan, está parcialmente correcto. Es decir, si tú ves el nombre, ICE, eso quiere decir Policía de Inmigración y Aduanas. Es decir, ese es el título, ¿verdad? Entonces, y está estipulado como tal en la ley, ¿verdad? Y específicamente la ley de 1996 que creó estos cuerpos policíacos federales son claras en cuanto a darle potestad a esta policía de aplicar la ley existente. Es más, yo quiero destacar mucho el hecho que todavía no logramos precisar la naturaleza del problema. Incluso políticos muy progresistas, muy buena onda, como Bernie Sanders, como el alcalde actual de Nueva York, como Alexandria Ocasio-Cortez, no plantean con claridad la raíz del problema. La raíz del problema es la ley existente. Una ley aprobada en 1996 con beneplácito del Partido Demócrata y que hasta este día nadie se atreve a decir con claridad que el primer paso que deberíamos de dar es abolir la ley de inmigración de 1996 por su naturaleza perversa, racista, xenofóbica y que explica la manera de actuar de la policía migratoria, es decir, ICE. Ahora, esto no quiere decir que el actuar de la policía migratoria, es decir, ICE, no se debe entender en una dimensión más allá del tema de política de inmigración. Claro que sí. Donald Trump ha hecho de ICE prácticamente su fuerza de choque para avanzar un proceso que va mucho más allá del tema migratorio, y es avanzar
la práctica de querer gobernar los Estados Unidos de América desde una perspectiva claramente autoritaria y donde el uso de la fuerza en contra de aquellos que critican es parte de la ecuación. Y en ese sentido, sí, yo creo que es importantísimo destacar que los ataques contra las personas migrantes, y ya no solo los migrantes, sino también ciudadanos que se oponen a esta ley y a esta práctica, son igualmente castigados por la fuerza brutal de una policía que parecería no tener nadie que le pare. Y claro, hay que recordar, la misma policía migratoria declara que van a detener la práctica de parar gente, por ejemplo, en un semáforo, y Donald Trump dice, no, hay que seguir adelante con eso. Entonces es muy claro que hay una decisión desde la más alta esfera del poder de seguir perpetrando, como dije antes, esta guerra en contra de los extranjeros que no somos blancos, que no hablamos inglés, o por lo menos que no es nuestra primera lengua, porque es una política de odio realmente. Oscar, ¿y cómo has visto justamente cómo ha evolucionado o se ha distorsionado esta naturaleza de la misma corporación del ICE, teniendo en consideración la ley de 1996 y el 911, por ejemplo? Bueno, mira, yo creo que es muy importante atar lo que regularmente aparecen como cabos sueltos, pero que tienen una lógica muy correlacionada, que cuando no la entendemos, no somos capaces de entender plenamente la naturaleza expansiva que ahora tiene la política de inmigración y el actuar de un cuerpo policial como lo es ICE. Mira, lo primero que hay que destacar es que hay una narrativa mentirosa, una narrativa completamente falsa, que se comenzó a establecer incluso desde la década de los 1970s. La mentira gira en torno al principio de que los extranjeros de hoy somos una amenaza para el país. Esa narrativa se ha repetido millones de veces, al grado que prácticamente toda la clase política en los Estados Unidos, tanto a nivel federal, estatal, local, más o menor medida, han aceptado esta idea, repito, falsa, mentirosa, completamente inventada, de que el extranjero de hoy es una amenaza. Como consecuencia del avance de esta narrativa, se alinean las estrellas, en primer lugar, para aprobar un referendo súper antimexicano en 1994 en California, que luego sienta la base política para la aprobación en 1996 de la ley que, repito, es la ley vigente, y es como la peor ley cuando de xenofobia y racismo se trata en los Estados Unidos. Luego vienen, como tú bien señalaste, los sucesos del 11 de septiembre, que en la lógica mentirosa de que el extranjero es una amenaza, refuerza, ¿verdad?, esta percepción. Entonces, repito, todos estos sucesos están muy cercanamente vinculados y uno refuerza al otro. Ahora, lo que pasa con Donald Trump y la gente que está detrás de él, es que estamos hablando de una fuerza política, primero, que vive en la irracionalidad. O sea, viven en un mundo de creencias ideológicas donde la realidad de los datos, la realidad de la evidencia parecería no importar. Y en este sentido, ellos también elevan la idea de que Estados Unidos ha sido literalmente intoxicado, que la naturaleza de la identidad nacional del país se ve bajo amenaza, a razón precisamente de quienes han hecho de los Estados Unidos de América su casa a lo largo de los últimos 50, 60 años. Y están convencidos que necesitan expulsar, que necesitan extirpar, completamente deshacernos de esos factores que han intoxicado la naturaleza del país. Porque ellos abrigan una noción de nacionalismo blanco, populista, donde, insisto, las minorías étnico-raciales, particularmente aquellos que no nacimos en Estados Unidos de América, somos vistos como la más directa amenaza. Pero a la vez, todo esto se identifica como un factor clave para avanzar, como ya te decía antes, una agenda que también tiene que ver
con cambiar la manera de gobernar a los Estados Unidos de América. Alejar a Estados Unidos de América de un camino donde las autoridades rinden cuentas, donde las autoridades actúan con transparencia y se someten a la revisión ciudadana, por un Estados Unidos donde quien manda, quien decide, quien ordena, quien tiene poder pleno es la presidencia de los Estados Unidos de América, que es una aberración en la historia de este país. Pero esa es la idea de la cual opera la administración Trump y sus más cercanos asesores. En el caso migratorio, particularmente Stephen Miller, el subjefe de gabinete, que es como el arquitecto, ¿verdad?, de estas políticas tan salvajes que hemos visto desplegadas a lo largo y ancho de Estados Unidos ya pues por más de año y medio a esta altura. Insisto, todas estas cosas están cercanamente vinculadas y quizás lo último que yo te añadiría es que todo esto también juega un poco con el sentimiento de inseguridad económica, con el sentimiento de no saber si a tus hijos les va a ir mejor que a ti en los Estados Unidos de América de hoy. Porque este es el otro gran factor que está ausente con frecuencia en la manera como entendemos la naturaleza de lo que está pasando. Y es que en el fondo hay una apelación al estadounidense temeroso por su inseguridad económica y le dicen, mire, el factor clave de su inseguridad es ese extranjero, ¿verdad? Que es un extranjero dañino para la nación, que le ha robado trabajos a usted, etcétera, etcétera, etcétera. Otro paquete grande de mentiras. Pero mucha gente, particularmente de raza blanca, que no tiene capacidad de entendimiento crítico de lo que verdaderamente ha estado pasando en este país, tienden a caer como víctimas fáciles de este planteamiento mentiroso, racista, xenofóbico y por supuesto autoritario. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias por la oportunidad. Carlos Monsiváis encontró en la cultura binacional un espacio donde reafirmó su reflexión sobre la identidad mexicana, México-estadounidense, y a raíz de este encuentro cultural estrechó vínculos, por ejemplo, con el movimiento chicano y grupos disidentes que cuestionaban el racismo, la desigualdad y la guerra. Una cercanía que llamó la atención de las autoridades estadounidenses en un escenario marcado por la Guerra Fría que mantuvo bajo vigilancia a figuras vinculadas con causas sociales. Vamos a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque ya ahora todo se ha ido comprimiendo. ¿Dónde estás, Monsiváis?, se preguntan quienes recuerdan al cronista y defensor mexicano que viajó hasta los confines de la frontera con Estados Unidos en búsqueda de la mexicanidad. Monsiváis nació en la Ciudad de México en 1938 y creció con una curiosidad que alimentó con libros y travesías. Su paso por el Festival de la Raza en la década de 1980 sembró su interés por corridos fronterizos, identidades barriales, la mexicanidad en Estados Unidos y la emergencia del movimiento chicano. Su sensibilidad y compromiso social lo llevaron a convivir con académicos, escritores y activistas interesados en la identidad fronteriza. Algunos, como el fundador del Frente Nacional de Migrantes en Chicago, Carlos Arango, recuerdan el legado del autor de Días de Guardar. En 1973 viajó a la Universidad de California, junto a José Emilio Pacheco para participar en un panel sobre México. Allí conoció a David Maciel, doctor en historia y quien recuerda la defensa de Monsiváis hacia los chicanos ante otros intelectuales. Él fue un gran enlace entre nosotros y México, así como un spokesman, ¿no? Alguien que no nomás hablaba por México dentro de su capacidad y todo, pero también trataba de decir, aquí ustedes están perdiendo un gran aliado, un gran lobby, que son los chicanos. Son miles de México a Japón. Nuestra cultura es worldwide, viejón. En días recientes se reveló que el FBI abrió una investigación sobre su visita a California debido a sus simpatías intelectuales con el movimiento chicano y su apoyo público a Eldridge Cleaver, uno de los entonces líderes principales del movimiento de los Black Panthers. Sin pruebas, descartaron investigar a un hombre catalogado como espécimen indescifrable y marxista lírico por criticar al sistema estadounidense, la persecución política, el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, la guerra de Vietnam y su simpatía con la revolución cubana. Cabría decir que aquí hubo todo un periodo del macartismo,
donde no solo persiguieron a intelectuales, sino artistas. No quieren oír disidencia, y hoy más la persecución es mayor, porque ya no solo están persiguiendo al intelectual, sino están persiguiendo a la gente. Algunos de los fenómenos culturales que Monsiváis presenció en la frontera fueron recuperados en el libro Carlos Monsiváis en la frontera, editado por Leobardo Saravia Quirós, que integra 15 ensayos escritos entre 1976 y 2006. En la última década de su vida, Monsiváis se interesó en la forma que los mexicanos habitan las ciudades de Estados Unidos, muchas veces a la defensiva y otras contra el racismo, arraigado al otro lado del Río Bravo. Y ahorita, si estuviera vigente, Carlos sería el primero en tomar la batuta en todas estas agresiones, en todas estas políticas tan anti-migrantes y anti-latinas que se están llevando acá a cabo. Sergio Omar Cordero, TV Migrante. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego aquí en TV Migrante.